Saludamos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche preciosa, este día que Dios ha determinado bendecirnos en una manera gloriosa. Así que vamos a invitarlo allí antes de comenzar este tiempo de adoración, de alabanza. Queremos compartir con ustedes una palabra para luego estar orando y dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado. A todos los que ya se están conectando, aquellos que en esta noche también van a recibir la palabra, porque en realidad hay que amar la palabra para poder recibirla. Sabe, hermanos amados, estamos viviendo un tiempo bien particular. La gente busca un montón de cosas. Nuestras redes sociales, o las redes sociales no son nuestras, las redes sociales están plagadas de un montón de mensajes. Pero donde usted encuentre palabra de Dios, que es la Biblia, allí usted pueda detenerse, porque eso verdaderamente le va a edificar su vida, edificar su corazón. Y vamos a compartir una palabra en esta noche para agradecer al Señor. Es un pasaje bien conocido, pero lo vamos a compartir porque en realidad nos edifica. El Salmo 119. Vamos a ver dos versículos en esta noche que lo vemos a menudo. El verso 130, el Salmo 119, verso 130. Es el Salmo y el capítulo de la Biblia más largo, con 176 versículos. Vamos a ver, dice esta palabra: la exposición de tus palabras alumbra, amén, hace entender a los simples. Amén, y el 105, que está un poquito más atrás, allí nomás dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias. Si usted ve estos dos pasajes de la Escritura, amados hermanos, estos dos pasajes de la Escritura están escritos en primera persona. O sea, es la expresión de alguien, la expresión vocal, para que usted entienda, de alguien que está diciendo: lámpara es a mis pies. Yo no puedo decirle a usted, ni a los que estamos aquí en esta noche, en esta mesa, decirle lámpara es a nuestros pies, porque cada uno determina en su corazón si realmente la palabra de Dios es lámpara o hay otras lámparas que tienen como guía. Y dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender. En otras palabras podría decir la expresión, ¿no? Lo que se expone en tu palabra alumbra a otros, podríamos decir. Pero esto está en una expresión en primera persona. ¿Qué quiere decir en primera persona? Es alguien que se está diciendo a sí misma y está dando a conocer que solamente la palabra de Dios es la que puede edificar su vida. Bueno, esto tiene que ver con una decisión del corazón. Aquí no hay otra cosa. Sabe, hermano, es muy difícil que la palabra de Dios hoy pueda hallar cabida en nuestros corazones si todo este día estuvimos abrumados por un montón de mensajes que no tiene que ver con lo de Dios. Evidentemente nuestros corazones o se llena de una cosa o se llena de otra. Y usted sabe que un poco de algo no puede llegar a resolver o anular todo lo que es de mayor, de mayor cantidad dentro de nuestras vidas. Por eso es que le aconsejo: la palabra de Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Cristianos que tienen la palabra de Dios como primer lugar en sus corazones, tienen Biblia, pues puedo decirle, si está arriba la Biblia, si está en el medio y si está como fundamento, pues podemos decirle que anda en una buena posición en el Señor. Pero si la Biblia no ocupa el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida, bueno, olvidémonos que vamos a conocer la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, orando con los hermanos que ya estamos comunicados, Señor, a través de estos medios, orando, Señor, y confiando en lo que hoy ha de hacer con nosotros, lo que hoy determinaste hablar a nuestras vidas, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos da a entender y a conocer los misterios de tu reino, para que nosotros podamos caminar en tu voluntad, caminar en tu palabra, Padre. Señor, no conocemos la necesidad que hay en muchos lugares, lo que van a recibir a través de la retransmisión, lo que van a escuchar a través de los audios, Señor. No sabemos la necesidad, pero donde haya necesidad, tú llevarás tu palabra
la enviarás allí, Señor, Amén. y no volverá a ti vacía, antes hará lo que la enviaste a hacer. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús encomendamos la vida de nuestros hermanos en tus manos, y que en esta noche podamos bendecir tu nombre, honrarte, alabarte y adorar con todo nuestro corazón. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Toda gloria es tuya para siempre, Dios mío. Amén y amén. Gracias, Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, Mi amado Salvador. y su Espíritu para darnos poder y ser testigos de Él. Aleluya. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos de su amor y verdad. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Seguimos alabando al Señor. Gracias, Jesús. Júbilo, hoy vengo a tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo, hoy vengo a tu casa a regocijarme en ti. Con júbilo, hoy vengo a tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo, hoy vengo a tu casa a regocijarme en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Alabo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre, Señor, por siempre.
sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Por siempre. Gloria a Dios. Amén. Gracias Aleluya. damos al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos tiene aquí. Amén. Para alabar y bendecir su nombre. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Eclesiastés que estamos leyendo en estos días, ¿no? Y quisiera leer el capítulo 3, un capítulo muy conocido, amén. Los primeros versículos, amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gloria a amén. Dios. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho y hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y lo que pasó. Amén. Que así como dice la palabra del Señor, dice que hay tiempo para todo, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? En este tiempo que por ahí muchos dicen no se puede abrazar ni nada de eso, ¿no? Y acá dice hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse. No, de decir, yo creo que este es el tiempo, amén. Pero más allá de todo eso, dice que hay tiempo para todas las cosas, amén. Tal vez pensaste que ya pasó tu tiempo, amén. Pero acá la palabra del Señor nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, amén. Él lo creó así, amén. Así que si todavía vos decís ya no llegó tu tiempo, yo creo que este es el tiempo que nosotros podemos usar, amén, para realmente poder afianzarnos en el Señor, amén, tomarnos más fuerte de las manos del Señor y dejar que Dios realmente haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, amén, en nuestro alrededor, amén. Yo creo que el Señor es el que hace las cosas y Él sabe por qué. Nosotros muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Amén. Nuestra mente dice que es tan finita, nuestro Dios es tan grande, que nos cuesta comprender muchas veces lo que el Señor hace, amén. Pero sabe que es el tiempo que el Señor lo señaló así, amén. Dice acá la última parte, ¿no? Dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, amén. El 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Amén. Para que realmente nosotros podamos temer. Amén. Recién compartíamos el Salmo 119, amén, lo que dice. Amén, realmente ahí, que la palabra del Señor es lámpara. Pero también dice, amén, que nosotros guardamos sus mandamientos porque su palabra sí lo dice. Amén, unos versículos ahí también en el mismo Salmo 119.
Amén, porque tu palabra lo dice. Amén, así que damos gracias a Dios por esto y damos gracias, yo doy gracias a Dios, amén, por todo lo que el Señor hace en este tiempo, por lo que está haciendo en nuestras vidas, amén, porque si hasta aquí Él nos permitió llegar, es porque a Él le ha placido así, amén. Así que damos gracias a Dios por esto, amén. Amén. ¿Seguimos alabando? Oh, no sé lo que tenés. Bueno, ya que estamos aquí, les saludo con la paz del Señor, hermanos, que el Señor bendiga a cada una de sus vidas. Le damos gracias al Señor por una vez más poder estar aquí adorando el nombre del Señor, amén. Y quiero cantar una adoración, amén, que estar con el Señor es una dulce bendición, amén. Yo no sé si usted así lo cree, pero yo sí lo creo, amén. Porque estar en la presencia del Señor es algo tan lindo, ¿no? Tan hermoso, y como dice acá, estar contigo, Padre, es una dulce bendición, amén. Gloria a Dios. Una vez más, me acerco a ti, en libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, Gloria a Dios. Aleluya. y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo Gracias, Padre. es una dulce Sí, Señor. bendición. Gloria a Dios. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en Gracias por tu amor, Padre bueno. quiero estar contigo. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa que tenemos de poder alabar su nombre, bendecir su nombre en este tiempo. Aleluya.
noche, en este día, a que usted tome su Biblia allí en su casa. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Puedan tomar allí un anotador. Vamos a comenzar en esta noche. Decimos, tome su Biblia en su casa, un anotador, para tomar apunte de todas las cosas que vamos a compartir juntamente con todos ustedes en esta preciosa noche, en este día. Y vamos a comenzar en este día a ver una línea de tiempo. ¿De qué se trata la línea de tiempo? Son las épocas en una división de años de lo que se llevó adelante, lo que estuvimos viendo hasta el anterior capítulo, que fue el final del libro de los Hechos, el capítulo 28. Y esta noche para comenzar vamos a dar una serie de reseñas y vamos a estar viendo acerca de qué trata este libro y en su expresión en los años que comenzaron, como el principio de la iglesia, por ejemplo, que es la continuidad del ministerio público de Jesús que narran los 4 evangelios. Y vamos a comenzar el capítulo 1 del libro de los Hechos. La primera parte de esta narración comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 7, verso 60, que es el martirio de Esteban. Gracias, Y nos da a conocer una serie de enseñanzas de lo que fue la historia de la iglesia, que no ha perdido vigencia, sino que sigue vigente, porque en realidad esos son principios que Dios determinó que así sucediera. Aquí Lucas está diciendo en el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. Tome esa palabra, mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí hay una frase, el reino de Dios. Amén. Si nosotros tomamos esta palabra, hermano, mandamientos, y tomamos esta palabra, esta frase, reino de Dios, Lucas está haciendo un prólogo, una presentación, está haciendo una dedicatoria, y en estos 3 versículos, curiosamente, muchos pasan de largo un prólogo, por ejemplo, pero sin embargo, hermano, encierra la esencia, porque es la puerta que nos abre, hermano amado, hacia un mundo de sabiduría, un mar de sabiduría, para entender así, de lo que significó, hermano amado, la primera etapa de la iglesia del Señor, que comenzó con el ministerio público de Jesús. Si nosotros vamos más hacia adelante, la Biblia narra, por ejemplo, la profecía en cuanto a Jesús y su concepción, o como él fue concebido en el vientre de María, su nacimiento, su huida hacia Egipto cuando Herodes procuraba matarlo, su regreso, y allí la Biblia nos menciona después su presentación en el templo. Y vemos, por ejemplo, casos como cuando Jesús a los 12 años estaba en el templo enseñando, amén, respondiendo preguntas y haciendo preguntas a los 12 años. Si nosotros vemos, hermano, después hay como un anonimato de Jesús, desaparece por largo 18 años y aparece en lo que se llama el ministerio público. Comienza, hermano, con aquel bautismo en el Jordán, donde estaba Juan, su primo hermano, que estaba bautizando, comenzó su ministerio. Antes es la profecía que el Señor habló acerca del que iba a preparar el camino, el mensajero que venía antes de la presentación del ministerio público de Jesús. Todo un orden, hermano, que si quisiera el ser humano imitar esto con un rey de este mundo, no lo podría hacer jamás, porque el orden es perfecto y el orden... ¿Qué nos da a conocer esto, hermano? La perfección del cielo es posible en la tierra cuando hay obediencia. De otro modo, la voluntad de Dios, hermano amado, fue que así sucediera. Pero la voluntad de Dios, no ir a Dios en oración y decirle y presentarle el plan mío y moverme yo donde yo quiero, hacer lo que yo quiero y
forzar que las cosas salgan como yo digo que tiene que salir. Eso no es voluntad de Dios. Y eso tarde o temprano, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero me está saliendo bien las cosas. Un jovencito me decía esta mañana, confundimos éxito con bendiciones. Y son dos cosas muy diferentes. Aleluya. Aunque algunos lo asocian y forzan para que eso sea así. Y escuche una cosa, hermano, a veces las malas acciones que llevamos adelante, como nosotros decimos, voluntad de Dios, muchas veces no somos nosotros los padres los que sufrimos las consecuencias, sino nuestros hijos hacia adelante. Y vaya qué consecuencias sufren cuando no se resuelve ciertos tipos de situaciones. Porque si nosotros no movemos la voluntad de Dios, hermano, entendemos que la voluntad de Dios tiene que ver con una respuesta que viene del cielo y no una respuesta que va de la tierra al cielo. Si no, Jesús nunca enseñaría el Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Entiende? ¿Vio lo que dice el Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así en la tierra. No dice lo contrario. Como se hace en la tierra, se haga en el cielo. La palabra del Señor en este sentido es bien claro. Aquí Lucas está dándonos a conocer mandamientos. Y tiene que ver con eso. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, por ejemplo, estamos citando este ejemplo del Padre Nuestro, es un mandamiento. No es que si yo quiero. Ahora, si yo quiero hacer lo que a mí me parece bien que está, pues puedo llamarme cualquier tipo de título me puedo poner. Pero delante de Dios no funciona así, hermano. En el cielo, hace muchos años alguien me contó, por ejemplo, algo que quiero aportarlo como un testimonio. Dice una visión que un hombre fue llevado al cielo, o sea, partió de esta tierra y llegó allá, y cuando miraban el libro para dejarlo entrar, o sea, lo estaban ilustrando así, le preguntaron su nombre y sí, le dice, tu nombre y apellido está aquí, pero ¿usted qué es? ¿Qué ministerio tenía en la tierra? Evangelista. Y aparecían todos pastores. Dice, con este nombre no aparece un evangelista. Entonces le dice, no, pero yo soy evangelista. No, aquí originalmente aparece su nombre, pero pastor. Y entonces le dice, no, pero yo trabajé de evangelista. Bueno, que usted haya trabajado de evangelista, eso es algo que se le ocurrió a usted. Pero originalmente usted fue llamado a ser pastor. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Yo no me puedo mover. Si quiero hacer la voluntad de Dios, yo no me puedo mover, no puedo andar de acá para allá. Citamos ejemplos, por ejemplo, de la golondrina. Siempre hablamos de la golondrina, busca el verano. Donde le favorece, allá va, porque no quiere pasar el invierno. Y muchas veces, hermano, la voluntad de Dios no puede ser llevada adelante por una persona particularmente, sencillamente por esta razón, hermano. Porque la voluntad de Dios nos va a hacer pasar por evento, por etapa en nuestras vidas, que es necesario para nuestro crecimiento y fortalecer nuestra fe. Pero si yo escapo a la prueba que pueda llegar a venir para mi persona, hermano, para que yo pueda servir al Señor y honrar a Dios, y yo escapo, hermano, a esa prueba que el Señor me somete, no puedo hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, cuando vemos el libro de los Hechos, evidentemente le quiero decir algo, hermano. Es muy difícil congeniar y entrar en aquellos que ya tienen una función y que forzan y dicen, acá se hace como yo digo. Porque no es así. Yo no puedo pasar por frente a una iglesia, hermano, y ver iglesia evangélica, pentecostal, misionera, cuando en realidad están cerrando iglesia o directamente no envían obreros, no envían misioneros, por ejemplo. ¿Cómo podremos nosotros decir que eso es misionero en realidad? La misma actitud o la misma conducta desde el ministerio está negando lo que está escrito. En este caso el libro de los Hechos, hermano, no tiene ninguna negativa. El libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles y esa palabra hecho significa, hermano, hicieron, obedecieron los mandamientos del Señor. Pero cuidado, porque cuando nosotros nos llamamos de tal nombre, por ejemplo, la palabra apóstol, cualquiera se... Y yo he escuchado, no, pero reúne las condiciones de apóstol. Si fuera apóstol no tendría que estar allí.
Como pastor, por ejemplo, y lo ascienden a apóstol. O de evangelista lo ascienden a apóstol. No, si estamos hablando del apóstol en el sentido, hermano, del enviado, del que va, el misionero tradicional. Como, para que entendamos, hermano. Porque los apóstoles originales fueron hasta Pablo y se terminó. Eso determinó el Señor en su palabra. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos este tipo de cosas como estamos viendo en estos tiempos, muchas personas, hermano amado, en los tiempos que estamos viviendo, tergiversaron la Escritura, torcieron la palabra. Lo mismo en las iglesias pastorales, hermano. Las iglesias pastorales se encierran todo y todo es el entorno pastoral. Y todo el entorno. Esto rompe con las reglas de juego, hermano. Porque tiene que haber un pastor en una congregación, pero a su vez, hermano, el misionero, esto le va a pegar fuerte a un montón. El misionero tiene que seguir, porque si el misionero se entrona en un lugar y se detuvo ahí, termina siendo de misionero, de enviado, termina siendo un pastor local. Y el misionero lo que tiene que hacer conforme a la Escritura, hermano, es preparar a alguien para dejar en ese lugar y él continuar su obra misionera, que es llevar y plantar iglesia, para que usted entienda. Pero si eso no se hace hoy en día, es que enviamos a alguien y le decimos, no sé cómo podríamos mencionarlo a esto, ¿no? Pero si lo enviamos a alguien, decimos, bueno, andá y quédate, te pagamos, te compramos una casa, la persona va allá, trabaja, compra una casa, compra un lugar y se queda ahí, queda con una iglesia ahí. Y si se abre algo, se abre. Pero si no se abre, es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, Aleluya. aquí, hermano, hay una de las cosas que estamos viendo aquí, hermano, en esta noche es mandamiento por el Espíritu Santo. ¿A quién le estaba enseñando Lucas? A Teófilo. Vamos a avanzar un poquito más en esta noche. Los 4 evangelios narran la vida y obra de Jesús, más el libro de los Hechos, la continuación de la evangelización a través de los apóstoles y la iglesia nacida en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Allí tenemos la primera mención de lo que vamos a ver ahora, el capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 8, que lo hemos leído siempre, pero tenemos que leerlo. Cuando más lo leemos, mucho mejor. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder, hermano? Cuando obedecemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí dice, dice, después de haber dado mandamientos, dice el capítulo 1, versículo 2, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir poder, hermano? Cuando estamos en los mandamientos, obedeciendo los mandamientos. Porque Jesús no dio mandamiento por su propia cuenta, sino por el Espíritu Santo, dice. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos, hermano, una clara visión de lo que es la extensión del reino de los cielos, la gran comisión. En un ámbito como el que estamos viviendo hoy en día, hermano, donde nos hemos acostumbrado y estructurado nuestra mente, y lo más lamentable, que hemos estructurado y hemos llevado a personas nuevas que vinieron al Señor, se han convencido que esto es así, y en muchos de los casos, hermano, aún los que hablan de sana doctrina muchas veces están errando las Sagradas Escrituras. No en todos los casos. Muchas personas vienen con una fe en el corazón, hermano, vienen buscando a Dios y se encuentran con una realidad de una iglesia que les habla de sanidad, de milagro, de prosperidad, Aleluya. pero no le habla de conversión. El mensaje original, hermano, cuando hablamos de la gran comisión, vamos a leer ahora, vamos a volver a leer Mateo 28, 19, 28, 18, 19 y 20. Vamos a leer esos versículos porque son necesarios volver a leerlo una y otra vez lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y vamos a asociar o vamos a ver después lo que significa el mensaje original. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Ahí tenemos una clara expresión, hermano, de lo que significa la gran comisión. Ir por todo el mundo. Los apóstoles originales, por ejemplo, el libro de los Hechos menciona solamente a Pedro, Juan, Jacobo, el que fue hijo de Zebedeo, que fue ejecutado por Herodes. Después tenemos Santiago, que fue el pastor de Jerusalén, y tenemos esas menciones, y tenemos a Pablo. Pero después el resto de los apóstoles, evidentemente todo, hermano, incluido Matías, que fue el sucesor de Judas Iscariote, hermano, el que traicionó a Jesús, salieron a predicar el evangelio. Que no mencione el libro de los Hechos no significa, hermano, que ellos no hayan salido. Ellos estaban entre los 120. Ellos estaban allí y recibieron la gran comisión de Jesús. De su propia boca escucharon la gran comisión. Entonces seguimos insistiendo, hermano. Decíamos en el capítulo anterior, el capítulo 28 del libro de los Hechos, decíamos, hermano, que una de las cosas que vimos en estos tiempos, una encuesta que estuve mirando en estos tiempos, dice que el 81% de los pastores no tiene un programa de discipulado en su congregación. Imagínense, hermano. Entonces quiere decir que el 81%, si hay, a ver, hagamos un ejemplo. Si hay 100 personas dentro de una congregación, 100 personas dentro de una congregación, imagínense, hermano, que dentro de esa congregación no se disipule. Hay 100 personas que conocen un milagro, en prosperidad. Está mal eso, esas son las añadiduras. El Señor las añade como Él quiere. Ahora, el mensaje original, ¿cuál es? Centrar directamente, hermano, en el arrepentimiento. Tenemos que entender, ¿no?, que si nosotros no enseñamos el arrepentimiento, no podemos discipular. No podemos entregarle la riqueza eterna a una persona que todavía no resolvió su problema de pecado. Miren lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Juan empezó sin milagros, sin sanidades, sin nada? Usted va a ver el ministerio de Juan comienza y dice, arrepentíos, y menciona esta frase que vimos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús dice exactamente lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado, ha venido, está entre ustedes. ¿Y quién era el reino de los cielos? En la persona de Jesús el reino de los cielos estaba en la tierra. Entonces, vamos a este punto ahora, hermano, para avanzar un poquito más en lo que estamos viendo en esta noche. Esta línea de tiempo nos lleva a ver el libro de los Hechos desde los años 30 al 35 después de Cristo. Marca 5 años. Incluye el ministerio público de Cristo que narran los 4 evangelios y parte de lo que tiene que ver con el libro de los Hechos del capítulo 1 al capítulo 7, verso 60. En 5 años, la pregunta es esta, hermano. En 5 años, ¿se pudo haber hecho todo esto que dice la Biblia? La respuesta clara y contundente, hermano, es sí. En 6 días el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El 7º día descansó. Si usted ve la magnitud de la creación, a lo que es la magnitud de lo que es el principio de la predicación del Evangelio, pues mira, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué sucedió y fue tan impactante el ímpetu con que pegó esto, hermano, en la iglesia primitiva? Porque esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué las iglesias se detienen y no pueden avanzar? Porque cuando es más hombre que el Espíritu Santo, evidentemente no puede suceder esto. Un joven me hizo una pregunta esta mañana y me dijo, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios, hermano? ¿Cómo yo puedo saber mi llamado en Dios? Aquí tenemos esto, hermano. El libro de los Hechos narra, si usted ve, hermano, primero, no dice la Biblia, ¿van a recibir bautismo del Espíritu Santo? No. Primero le da la gran comisión. Usted note esto, el orden que tiene.
le da la gran comisión, lo encamina y le dice, ustedes van a ir, tienen que llevar este mensaje y ser los portadores del mensaje, enseñando, instruyendo, dando a conocer, discipulando a los que le van predicando. Ahora, Jesús le dice, pero recibiréis poder. Entonces, hermano, le da la gran comisión y le dice, quédense en Jerusalén. A partir de ahí en adelante van a expandir el evangelio, el evangelio. Entonces, aquí tenemos, hermano, una clara alusión de lo que significó que en Pentecostés es un principio de que los discípulos en este mandamiento por el Espíritu Santo son llenos del poder del Espíritu Santo, hermano. Y una de las cosas que hizo más la iglesia pentecostal, hermano, la iglesia pentecostal ha volcado y ha inclinado la balanza a llevar que lo único importante es el bautismo del Espíritu Santo y hablar nuevas lenguas. Aleluya. Y eso es el principio, es la evidencia inicial. Hermano, ¿por qué la iglesia no funciona solamente con el hablar en lengua? Porque necesita la interpretación de lengua. Necesita don de discernimiento de espíritu. Aleluya. Necesita don de profecía. Necesita don de ciencia. Y los dones que la Biblia menciona en los libros, por ejemplo, de Corintios, libro de Romanos. Entonces, cuando hablamos, hermano, de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo equipa a la iglesia. Pero si un pastor, un ministerio, un ministro, hermano, quien sea, evangelista, el título que tenga, hermano, inclina la balanza solamente al hablar en lengua, estamos perdiendo la riqueza del Espíritu que tiene que ver con los dones que Él reparte en la congregación para la edificación del cuerpo de Cristo. Si eso no funciona así, hermano, se está errando. Y eso es peligroso, porque eso es apostasía. Usted sabe que dijo el Señor, el que quite de esta palabra, Él quitará su nombre del libro de la vida. Y el que agrega esta palabra, también agregará todas las plagas en este libro escrito. Dios nos alcance gracia. Avanzamos. Vamos a ver ahora el capítulo 2, versículo 1. Necesitamos leer el libro de los Hechos y vamos a avanzar un poquito más adelante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, no era ni antes ni después. Ahora, la pregunta es, ¿sabían ellos que ese día iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo? No. Porque si ellos sabían, quizás sería como hoy, ¿vio? Muy patente lo que es hoy. ¿Qué día van a recibir? Porque hoy usted va a escuchar esto ahora y se lo voy a decir, hermano. Hay que romper con este error. No, el bautismo del Espíritu Santo vas a recibir si hace así, así, así. Si venís tal día, si te movés de esta manera, no es así. La única referencia que la Biblia nos da, hermano, que estos siervos de Dios tenían, era que estaban unánimes juntos en oración. No dice posición, si estaban sentados o parados, pudieron estar sentados o parados, de todas formas. Pero la Biblia dice que estaban unánimes juntos y dice que ellos estaban compartiendo ese tiempo, esperando la promesa que venía. Ahora dice, cuando llegó el día de Pentecostés, entonces dice la palabra del Señor, hermano, que sopló un viento recio sobre la casa donde ellos estaban reunidos, el aposento, aquel lugar, y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, todos llenos. Hermano, jamás puede haber un mover del Espíritu en una congregación, en nuestros corazones, hermano, si nosotros queremos forzar al Espíritu que se haga nuestra voluntad. No funciona así, porque el Espíritu Santo es una persona y lo hace como Él quiere. Tampoco podemos, hermano, nosotros decir que todo es mover del Espíritu si no damos lugar a los dones. ¿Cómo yo puedo decir, hermano, sí, no, esto es el Espíritu Santo? ¿Y quién te dijo que es el Espíritu Santo? No, pero usted está dudando. No, yo no estoy dudando.
porque tiene que haber un obrar del don de discernimiento de espíritu. Aleluya. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, porque no todo proviene de Dios. Entonces, probad los espíritus. El Espíritu Santo, hermano, nos ha dado un don, o por lo menos, si nosotros lo queremos, hermano, el Espíritu Santo nos dio el don de espíritu, para saber en todo el contexto general de qué tipo de espíritu se mueve, hermano. Porque muchas veces hay personas que están reprendiendo demonios a personas que tienen una rebeldía encima, hermano. Están, hermano, abrazados a un pecado y no lo quieren abandonar, hermano. Le apasiona el pecado y están reprendiendo demonios. ¿Y por qué entran los demonios en una persona? Porque la puerta llamada pecado, hermano, es la que está abierta y se entra y entran los demonios, hermano, y poseen a aquella persona. Ahora, hay personas que tienen que confesar el pecado para ser libre. De otro modo no puede ser. Evidentemente, hermano, estas cosas nos da a conocer estos primeros años de la iglesia. ¿Por qué fue esta iglesia tan efectiva? Mire, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego, como de fuego. Y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche, hermano, las lenguas angelicales, pero también había lenguas, hermano, que tenían que ver con las lenguas nacionales de otros lugares donde los judíos vinieron a Jerusalén y se encontraban los griegos, por ejemplo, decían, están hablando en griego, pero estos son de Jerusalén, estos son de Judea. ¿Y cómo saben el idioma griego? ¿Qué, vino alguien a enseñar el idioma griego aquí? No, era el Espíritu Santo. Venían otras personas, póngale, de otras naciones con otro tipo de idioma, decían, ¿y cómo estos saben el idioma nuestro? Ahora, la palabra del Señor dice, hermano, que hablaban ¿qué? Escuche con atención, hermano. Dice que hablaban el reino de Dios. Entonces, ¿qué estaban hablando, hermano? Estaban evangelizando. El Espíritu Santo. El versículo 8 dice, ¿no? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, ¿no? Y ahí nombra todo, ¿no? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Capadocia, de Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las otras regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahí tenemos una... Hablaban las maravillas de Dios. No, es una evangelización masiva en este momento que Dios hizo a través de las lenguas. Ahí está. Entonces, hermano, estas son cosas que nosotros tenemos que conocer, pero tenemos que conocerlo en profundidad, lo que la Escritura nos dice. A mí me ha producido en algunas ocasiones ya, me ha producido en algunos lugares un poco de molestia cuando se inclina todo esto solamente al hablar en lengua y hablar lenguas angelicales. Pablo dice, está bueno porque uno se edifica con Dios, pero las lenguas son para edificarme personalmente, entonces tengo que hablar en lengua en silencio. Y si hablo públicamente... Hable en su casa, decía, no para edificación de sí mismo, el apóstol Pablo. Hable en su casa. Entonces, cuando hablo públicamente, hermano, tiene que haber un intérprete. Pero para eso, hermano, la iglesia debe cultivar los dones del Espíritu. ¿Qué significa cultivar los dones del Espíritu? Bueno, hay que echarle, hay que llevarlo adelante, hermano, y el abono que tenemos que tener para eso, para cultivar los dones del Espíritu, santidad, consagración, preparación y un montón de otras cosas, hermano, que tiene que ver con una conversión genuina. Entonces, dice, cuando alguien está hablando y tan solamente una persona está hablando, no es que uno pierde el control, hermano. El Espíritu no te hace perder el control.
es genuino, es natural lo de Dios. Entonces la persona está hablando en lengua, hermano, y alguien levanta la mano. El espíritu mismo que está en el que está hablando en lengua se da cuenta que el otro tiene la interpretación y el otro lo interpreta, hermano. ¿Entiende? Aquí en este caso es una visión clara, hermano, de que los que evangelizaron masivamente, públicamente, porque también no estoy de acuerdo, no porque Carlos Acuña lo diga, no estoy de acuerdo, hermano, cuando dice, no, hay cosas que tenemos que hacer. El ministerio de Jesús fue público. Si usted, pastor, le encierra a la iglesia y lo quiere hacer en privado, allá usted, pero la iglesia es pública. ¿En qué sentido? Que la iglesia proclama el evangelio abiertamente. Por eso el ministerio de Jesús fue público. Jesús enseñó, mire, Jesús reprendió demonios fuera y dentro de la iglesia. Los demonios se manifestaron igual. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermano? Públicamente una evangelización masiva. El Espíritu Santo dándole lengua que ellos no conocían y estaban dando a conocer el misterio, o estaban dando a conocer el reino de Dios. ¿Y qué pasaba? También habían personas, hermano, allí que se burlaron. Porque siempre habrá personas que reciben y las que rechazan. ¿Qué decía? El capítulo 14 del libro de 1 Corintios, ¿no? Ahí realmente es bastante extensa, pero explica, ¿no? Realmente lo que es el hablar en lenguas, ¿no? Y dice los versículos, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está. Ahora pues, hermanos, si yo hace una explicación, él, ¿no? De la lengua. De las lenguas, y realmente lo compara con los sonidos de los instrumentos. Amén. Que si no, uno por ahí, ella está tocando y tocando la guitarra, el que tiene oídos de música va a saber por ahí qué alabanza está tocando. Pero si no le empieza a cantar, muchos no sabemos. Y entonces él lo compara con eso, ¿no? Que podemos hablar y nadie puede entender. Solamente el Espíritu Santo va a aquel que tiene un don de interpretación. Pero si lo dice claramente, todos son edificados. Exactamente. Pablo hace una explicación a los corintios, porque los corintios hicieron un montón de ruido, muchas cosas, y tuvo que poner en orden para que la iglesia aprenda. Pero todo radica, hermano, que si el pastor de la iglesia está interesado en realmente la edificación del pueblo de Dios, va a enseñar la Escritura. Pero si no, estamos conociendo una parte del Evangelio y no estamos conociendo todo el Evangelio. Y en realidad, como pastor, hay que enseñar. El versículo 19, ¿no? Del mismo capítulo 14 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Imagínense que hoy, en los tiempos que estamos viviendo, hermano, el Espíritu Santo da un impacto de este tipo en una nación como Argentina que está sumida en la inmoralidad, en el pecado, en todo lo que se vive diariamente y se escucha. Esto no es algo privado, se sabe, se conoce. Hace unos días nomás mataron a un chofer de colectivo despiadadamente. Esa es la realidad que se vive. Aquí no hay otra cosa. Imagínense, hermano, que el Espíritu Santo se tiene que manifestar a través de la iglesia. Pero para eso, hermano, nosotros debemos conocer los propósitos de Dios y debemos conducirnos como Dios quiere, en la voluntad de Dios. Avanzamos un poquito más en esta noche y vamos a ver, estamos en el capítulo 2 ahora. En los tiempos que vivimos es de suma importancia conocer el fundamento de la iglesia.
aquí pusimos nosotros por lo menos los primeros 100 años de su historia. Este libro narra testimonios que quedaron registrados para nuestras vidas y al obedecerlo seremos instrumentos en las manos de Dios. Los primeros 100 años, hasta la caída de Jerusalén, el año 70, hermano, y un poco más. Pero, ¿por qué decimos los 100 años? Porque allí por cerca de los 100 años la obra del Señor continuó. Pero el fundamento, como quien dice, hermano, el fundamento que nos narra este libro de los Hechos, nos da a conocer, hermano, con qué ímpetu la iglesia trabajó. Pablo menciona y dice que el que sobreedifica sobre un fundamento, tenga cuidado con lo que sobreedifica. Por eso es que cuando yo vaya a un lugar, hermano, por ejemplo, cuando queremos hablar del tema, hermano, del fundamento, comúnmente decimos, ¿cuál es su declaración de fe? Entonces pedimos la declaración de fe. Toda institución tiene una declaración de fe. Hace un tiempo alguien se molestó un poco conmigo porque yo le dije, pastor, se le dije a este pastor, le dije, cuidado porque están saliendo de la declaración de fe, ¿eh? ¿Cómo que estamos saliendo? Bueno, revise la declaración de fe. Por ejemplo, casi la mayoría de las instituciones tienen, creemos en la Biblia como la infalible palabra de Dios. No que contiene, es la palabra de Dios. Amén. Ahí está. Entonces, si yo creo a eso, tiene que funcionar. Hay problemas, va a haber tribulaciones, va a haber persecuciones, va a haber. Entonces, si es la palabra de Dios, tiene que funcionar. Pero ¿cómo funciona la palabra de Dios, amado hermano? Cuando yo la pongo en práctica. Ahí está el tema. Porque si no, no funciona. La Biblia dice, la fe sin obra es muerta. ¿Cómo yo puedo creer que la fe funciona si no la pongo por obra? ¿Y de qué se alimenta la fe? ¿De la experiencia? No. La fe se alimenta de la palabra. Amén. Si usted ve el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, o sea, la fe, dice, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Entiende? Ahora, mire usted, hermano, cómo es que funciona si nosotros vemos la primera parte. La iglesia en Jerusalén funcionó de una manera extraordinaria en tan solamente desde el ministerio público de Cristo hasta los años 35, año 30 de Cristo, los 30 años de Cristo, hasta el 35, hasta la muerte de Esteban. Imagínense, hermano, lo que sucedió en Jerusalén. Llegó a ser la revolución del evangelio, llegó a ser de una manera extraordinaria, hermano. Aleluya. Jesús dijo, mayores cosas que esto haréis vosotros porque yo voy al Padre. Amén. O sea, escuche con atención y que escuche el infierno y el Señor Aleluya. reprenda al diablo Gloria esta a ti, noche. Jesús. Escuche esto, hermano. Lo que el Gracias, Señor nos da a conocer esta noche. Aleluya. Dijeron, vamos a matar a Jesús y vamos a matar el cristianismo con ello. Aleluya. Destruyendo a su autor, destruimos también a sus seguidores. ¿Qué sucedió, hermano? La cruz no pudo detener a Jesús. Aleluya. Se cumplió el propósito del Padre en la vida Gracias, de Jesús. Jesús. Hermano, la tumba no pudo retener a Jesús. Se cumplió el propósito de la resurrección. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, el Señor ascendió al cielo y en su fundación la iglesia, hermano, que quiso ser detenida a través de la muerte de Cristo, hermano. Allí quiso ser detenido el Señor ya tenía con su iglesia, hermano, no lo pudo detener. Entonces Jerusalén, el epicentro de donde comenzó todo, hermano, imagínese el impacto que produjo la venida del Espíritu Santo. Hermano, nosotros no tenemos conciencia todavía de lo que va a pasar en este mundo por un mover de gloria, de poder. Aleluya. No de tontería, hermano, de prosperidad y de locura como muchos hicieron con el Evangelio en estos últimos años. Gracias, No, Señor. Jesús.
lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de nuestras vidas. Creo con todo mi corazón un último y gran avivamiento. No sé lo tiempo que va a durar, pero acá no hay lugar para libertinaje, acá no hay lugar para gente que quiere ir a comer en la iglesia, a vivir una vida social. Olvídenlo, porque el Espíritu Santo no viene para entretenimiento. El Espíritu Santo no viene para reuniones sociales. El Espíritu Santo viene para hacer la obra del Padre a través de la iglesia para que el Evangelio llegue a las vidas. Esa es la realidad. Y si usted está en esa realidad, hermano, que es la palabra, va a vivir esto. Si no, no va a vivir esto. ¿Por qué le digo esto? ¿No dice acaso, hermano, que otros se burlaban aquí? Aquí dice, están llenos de mosto. Estos están locos. Incluso puede pasar alguno en esta noche por la página y decir, no, este predicador yo no quiero escuchar. Pues vaya a escuchar lo que a usted se le ocurra, pero estamos enseñando la Escritura. Aleluya. Los primeros 5 años que nos menciona, hermano, del ministerio público de Jesús y la iglesia, quiere decir que si Jesús estuvo 3 años, hermano, y narran los 4 evangelios, los 3 años del ministerio público de Jesús, aparte de los 30 años que él vivió, se formó, se capacitó, y narran los evangelios, hermano, parte de esos 30 años, y los 3 años, hermano, que fue el ministerio público de Jesús, quiere decir, hermano, que después del ministerio público de Jesús, la iglesia solamente llevaba 2 años hasta el martirio de Esteban. Y fíjense lo que produjo en 2 años. 8.000 almas en 2 predicaciones. Imagínense la cantidad de personas. Siempre decimos, si la ciudad de Jerusalén tenía 30.000 personas, hermano, de habitantes, 30.000 habitantes, y se ganaron en 2 predicaciones 8.000 almas, la ciudad quedó trastornada. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así funciona la iglesia. Por eso es que no querramos entender humanamente, con nuestro raciocinio, la obra del Espíritu, porque la obra del Espíritu no se entiende. Y Él nos guía, entonces podremos conocer los misterios del reino de los cielos. Avanzamos un poquito más en esta noche. Antes de la ascensión del Señor Jesús a los cielos, estuvo por 40 días con sus discípulos dándole instrucciones, lo que hemos visto hace unos momentos, por el Espíritu Santo. Ahora, habla de la llegada del Espíritu Santo y los acontecimientos que se dieron en Pentecostés marcó el comienzo de la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 que hemos leído. Dada a los discípulos, hombres como Pedro y Juan, que pasaron a ser protagonistas de la iglesia, que comenzaba en un sermón de inauguración dado por Pedro, que trajo 3.000 almas de Cristo. Hechos 2:41. Amén. A ver qué dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas en un día. Los bautizaron, dice. Los bautizaron. ¿Cómo habrá sido ese acontecimiento, hermano? Bueno, estaban los 12. Amén. Si eran de 2 en 2, haga número, ¿no? Había 6 equipos. ¿Digo bien? 6 equipos de 12 hermanos. Bien, habían 3.000 personas. ¿Cuánto bautizaron ellos? Haga número. ¿Se entiende? Entonces, aquí dice, se añadieron 3.000 almas. Era tal la convicción, hermano, hoy en día. Bueno, primero que los protocolos que funcionan en las iglesias hoy, bueno, vamos a ver cuándo damos estudio para bautismo. Espera, no hay un alma nomás, uno, vamos a esperar que haya más. Hermano, ¿quién le dijo al pastor de la iglesia que tiene que esperar que haya más personas para bautizar? Si una persona viene y manifiesta, hay que enseñarle y que la persona directamente, hermano, pase por ese paso de fe. Otros salieron a decir, no, el bautismo nos salva. O sea, no importa, no te bautizas, no importa. Cuidado con ese tipo de cosas, hermano. La Biblia me dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no me venga a desprender, no nos quieran decir que desprendemos el bautismo, no importa. Sí, porque el que estaba en la cruz, esos son casos excepcionales, hermano, y está dentro de la soberanía de Dios. Y nosotros no tenemos que discutir esas cosas.
tenemos que ir a qué? Dados mandamiento por el Espíritu Santo. Aquí tenemos este ejemplo. Los que subían a aquellas fiestas se encontraron con un escenario nada rutinario, como acostumbraban esto. Sí que fue la fiesta de los primeros frutos. No estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Esto sí que fue la fiesta de los primeros frutos. Ahora, imagínense la ciudad de Jerusalén, hermano, que todos los que subían allá a adorar al gran rey, de pronto ese día se encontraron con algo totalmente diferente. Ahora, de venir solamente, hermano, a adorar a Dios, se encontraron con una conversión masiva. Una iglesia que tenía 4 devociones. Vamos a ver el verso 42 del capítulo 2. 4 devociones. Era una devoción, era una pasión que ellos tenían por estos 4 puntos que vamos a ver ahora. ¿Qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso dice el capítulo 2, verso 42. Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Usted sabe que hoy en día, hermano, en este 81% de pastores que no tienen un programa de discipulado, usted sabe claramente que los envían al seminario. Que lo preparen otro. Y no está mal. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El seminario estaba dentro de la misma iglesia. Esto es original, ¿eh? Jesús no envió, vayan a los rabinos judíos que les enseñen. Le enseñó Él. Él los preparó. Él los discipuló. Entonces tendría autoridad para decir, vayan y hagan discípulos. Enseñándole todas las cosas que le enseñó el rabino, que le enseñó no, que yo les enseñé. Eso dijo Jesús. Entonces aquí tenemos, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No hay discípulo posible que persevere en un lugar si no hay doctrina. ¿Y qué doctrina? Costumbre. Enseñanza, no costumbre. Las buenas costumbres están bien, no estamos diciendo, pero no podemos invalidar el mandamiento de Dios y poner costumbre por encima. Enseñemos la verdad de Dios. Yo siempre digo, hermano, en cuanto a una de las discusiones que se han llevado adelante siempre en las congregaciones, tiene que ver con la vestimenta. Y está muy bien, tenemos que ser decorosos. La mujer tiene que vestir como tiene que vestir y el hombre tiene que vestir como tiene que vestir. Pero el punto es decirlo simplemente. Enseñe el fundamento en su congregación, enseñemos el fundamento bíblico para dar a conocer estas cosas. Pero tampoco condene a la persona. Si la persona quiere vivir como quiere vivir, ella tiene la decisión en su corazón, el libre albedrío en su corazón. No podemos obligar a alguien y catalogar a alguien que se va a ir al infierno, porque usted y yo no somos quienes para condenar a nadie. Estamos para enseñar. Pero si yo le digo, la mujer no tiene que andar de pantalón y el hombre no tiene que andar de pollera, pero no le enseño los fundamentos bíblicos, y de ahí en más, enseñando los fundamentos bíblicos, hermano, yo tengo que simplemente limitarme a enseñar. Después la persona va a tomar una decisión. Lo toma. Ahí actúa la conversión en ahí la actúa persona. la conversión en una persona. Habiendo un arrepentimiento, la conversión, que quiere decir, me estoy yendo para un lado, me doy vuelta y voy para el otro lado hacia donde Dios. Y en ese cambio, ¿no? Entra todo, dice que lo que se limpia por lo que hay adentro, eso es lo que se refleja afuera. Exactamente. Bien, avanzamos un poquito más. Lo segundo que vemos aquí es la comunión los unos con los otros. Hoy en día, los consejos pastorales nomás nos dan a conocer ya, ¿no? En el consejo pastoral entran todos. No importa si este personaje anda con 4 o 5 mujeres, no importa. No pasa nada, tú estás en el consejo pastoral, somos todos uno. Error. Error. No importa si vos tenés una iglesia que cree en el solo Jesús, no importa, en el consejo pastoral entra también. Error. No importa si vos dividiste una iglesia, te hiciste pastor así nomás, no pasa nada. Después en el consejo pastoral entra. Error, hermano. Error. Jesús dijo,
Si usted no leyó, le voy a refrescar un poco la memoria, porque quizás esté mirando un pastor o algún hermano esté bien quebrantado en esta noche, porque en su congregación están pasando algunas cosas y esta palabra le está abriendo el entendimiento. Le voy a decir una cosa, hermano. Cuando Jesús habló en San Juan 17, hizo esta oración, él dijo: Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti. Usted ve al Padre, hermano, revolcándose en el pecado. Usted ve al Hijo revolcándose en el pecado y haciendo cosas contrarias a su palabra. Pues yo no lo veo. Que sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. ¿Dónde está la verdadera unidad, hermano? Cuando todos estamos en la palabra, no en las ocurrencias nuestras. Entonces la comunión los unos con los otros. Hermano, conozco muchos siervos de Dios en diferentes lugares, muchos siervos de Dios, a los cuales, hermano, muchas veces me he sentado a dialogar con ellos y hemos estado viendo la Escritura, y donde vimos la Escritura que me apasiona, a mí me apasiona leer la Biblia, a otros ni le interesa, pero a mí me apasiona leer la Biblia, nos sentamos a leer la Escritura y entendemos, hermano, y decimos, esto es verdad, es así, y me pregunta y dice: hermano, ¿usted lo entiende así? Perfectamente, así es. Y me han enseñado mis hermanos cosas que yo no veía, o por ahí todavía no alcanzaba a entender, pero hay que tener humildad para conocer, hermano. Pero cuando todo se da, fíjese por ejemplo en el ámbito que estamos enseñando en estos últimos tiempos, hermano, la comunión los unos con los otros. Yo no puedo tener comunión, hermano, con un ecuménico. ¿Quién es un ecuménico? Que hasta los testigos de Jehová son sus hermanos. ¿Entienden? Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente estamos en un tiempo, hermano amado, donde a cualquier llama unidad. Y eso no puede ser así. Así que en esta noche estamos viendo, hermano, la comunión los unos con los otros. Cuando estamos hablando de la comunión los unos con los otros, tiene que ver lisa y llanamente, hermano, que nosotros tenemos que estar fundados en la palabra. Vamos a este otro punto, hermano, que tiene un punto por ahí de diferencia de opiniones. Partimiento del pan. ¿Dónde se consuma la comunión, hermano? La unidad. Cuando, estamos viendo acerca de lo que tiene que ver la cena del Señor. Otros dicen, no, esto era el comer comúnmente pan o el alimento físico. Pero vamos a ver lo que tiene que ver, hermano, lo que concierne a la cena del Señor. La cena del Señor no es como en muchos lugares, hermano, se reparte y se tira el pan para que la gente agarre y se emborrachan con vino y un montón de cosas. La cena del Señor tiene que ver con algo, hermano, que fue establecido por Jesús en aquella Pascua. Jesús celebró 3 Pascuas. No le voy a mencionar ahora en este momento, pero se lo dejo allí para que usted tome apunte y lo escudriñe. 3 Pascuas. La última Pascua, hermano, que celebró con sus discípulos, después fue él el Cordero Pascual. Pero, ¿de qué está hablando? Toda vez que lo hacéis, hacedlo en memoria de mí. ¿Y cómo es la Santa Cena, hermano? Una copa, un platito y pan. ¿Qué hacemos, hermano? En memoria del Señor. Recordamos el sacrificio de Cristo a través de ese símbolo de su sangre y de su cuerpo que fue golpeado por nosotros. Entonces, aquí ya tenemos 3 puntos de la verdadera unidad de la iglesia. ¿Y por qué esta iglesia, hermano, funcionaba en unidad? Lo último que dice en las oraciones. Alguno diría, ¿de qué se trata eso? Chico, como dicen en México, chico, comunión con Dios. Comunión con Dios. La oración ha pasado a ser, en muchas congregaciones, el desprecio de los ministros, el desprecio de los líderes. Ha llegado a ser, hermano, lo peor que les puede suceder. Hermano, es increíble que hoy hay, en medio de este aislamiento, no lo podemos ver ahora, aunque están haciendo congresos virtuales y todo eso, se pagan
millones para ir a un congreso de mujeres, de jóvenes, bueno, de hombres, se pagan. Hermano, ir a orar es gratis. Y mejor que un congreso es ir a orar. Porque hay congresos que se hacen, hermano, con motivos económicos, para ganar plata. Esa es la realidad. Y se vende el evangelio. Y la gente, hermano, va kilómetros, gasta dinero, gasta miles de pesos para poder ir a un lugar, hermano, porque dice, no, allá hay un congreso. ¿Congreso sobre qué, hermano? Sobre la oración. Nosotros tenemos un congreso todos los días de oración. Vaya qué congreso. Entonces, aquí la Biblia dice, hermano, que estos hermanos estaban unánime en estas 4 pasiones, estas 4 devoción que ellos tenían. Eran cualidades características de esta iglesia, hermano. Y cuando se reunían a orar, se reunían a orar. Hoy en día, ¿cuáles son las oraciones? 1 hora y listo, se acabó. La oración 2 horas y ahí se acabó. Esto cuando se reunían a orar, se reunían a orar. ¿Qué pasó con Pedro cuando el intendente, el gobernador, el presidente, el rey Herodes, encarceló a Pedro y mató a Jacobo? Escuchen lo que en estos días están yendo detrás de los gobernantes para pedirle un favor. Y que la iglesia, arrastran a la iglesia para que la iglesia ande detrás de los hombres. Escuchen lo que pasó aquí. Estos hermanos permanecían en las oraciones. Vea el capítulo 12 del libro de los Hechos lo que dice, hermano. Que lo vamos a ver en la otra línea de tiempo. Pero ¿qué dice, hermano? Dice que hacían oración sin cesar a Dios por Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Envió su ángel y libertó a Pedro de la cárcel, hermano. Entonces, dejémonos de andar detrás de pedido de misericordia, de compasión, de piedad, detrás de los hombres, cuando en realidad la iglesia tiene que ir a Dios en oración y Dios es el que va a glorificar su nombre para manifestar su voluntad en medio de su pueblo. Cuando esto suceda, hermano, verdaderamente el mundo va a creer y se va a convertir. Porque eso que está sucediendo hoy en día es lamentable. Ahora, ¿sucede en todos los casos? No, hermano. Yo no tengo preocupación, 12:5. hermano. 12:5, lo leemos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermano, de lo que nos encontramos con la oración. Y vamos a dar esta primera parte de la reseña histórica del libro de los Hechos, la línea de tiempo, y vamos a invitarlo a que podamos seguir estudiando y escudriñando la Escritura en los tiempos que vienen, porque evidentemente esto nos enriquece. Pero llegamos aquí hasta el capítulo 2, versículo 42, que nos relata el libro de los Hechos, y damos gracias a Dios porque usted y yo podemos ser enriquecidos con ello. ¿Sabe qué? Le seguimos instando, escudriñe la Escritura. Usted va a encontrar en la página que tenemos allí y va a encontrar, hermano, el escrito sobre... Pero escudriñe la Escritura, escudriñe la Escritura. No deje de leer la Biblia, la palabra de Dios. Escudriñe lo que más pueda leer la Biblia, léalo mientras pueda hacerlo. Puede que más adelante nos quiten el ejemplar de la Biblia y si nos quitan, hermano, ya nos queda a nosotros en nuestros corazones la Escritura. Vamos a, en esta noche, vamos a hacer una oración. Hemos llegado a la primera parte de la reseña histórica del libro de los Hechos, que relata los 4 evangelios, la vida de Cristo que estuvimos viendo, y desde los 30 años el ministerio público de Jesús hasta los 35 años de la iglesia primitiva. Los primeros 5 años, incluido el ministerio público de Jesús, más 2 años que fueron de la iglesia en su comienzo en Pentecostés. Y con los evangelios narrando parte de la vida de Jesús en sus 30 años de preparación, nacimiento, concepción, nacimiento, presentación en el templo,
a los 12 años respondiendo preguntas y haciendo preguntas a los doctores de la ley en el templo en Jerusalén, y luego bautismo y llevada al desierto y la manifestación del ministerio público de Jesús. Así que vamos a hacer una oración para agradecer en esta noche. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús en esta hora. Gracias. Dios mío, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir Aleluya, sí, tu Señor. gloriosa y preciosa palabra, Oh, Señor, aleluya, que te nos adoramos, edifica, sí, Señor. nos Te fortalece, bendecimos, nos llena de gracia, tú de eres sabiduría, Dios, Señor. a conocer tus misterios, a conocer, Dios mío, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre bueno. Señor, gracias por darnos este gran privilegio de compartir tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús te agradecemos. De gloria En gloria te veo. cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad de seguir estando con ustedes aquí. Vamos a estar también compartiendo los saludos de los hermanos. Amén. Nuestro hermano Francisco Ortiz. Amén. Dice: bendiciones, mi amado hermano. Dios te bendiga. Saludos de Paraguay.
Carla Fernández dice, paz del Señor hermano, lindo verlos para escuchar la palabra de Dios. José Acuña dice, gloria a Dios. Nuestro hermano Francisco Ortiz dice otra vez, gloria al Cordero de Dios. Redondo Ángel Maidana dice, Dios bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones desde Pilar. Roxana Velázquez dice, a mis hermanos se los extraña desde Pilar, bendiciones. Amén. Y personas que pasaron por ahí, como Gonzalo Duarte, Noemí Palavecino, Alejandro Jiménez, Huguito Acuña, Debbie Acuña, Héctor Salinas, Nadia Héctor, Dami Jiménez, amén, Marina Sánchez, José Luis Miranda, José Acuña, amén. Y también estaba viendo que Mariana de Uruguay también estaba mirando, así que damos gracias a Dios por Damos gracias a Dios por todos los hermanos, aquellos que siguen la serie y aquellos que pasan y dejan un saludito por allí. Damos gracias a Dios de igual manera por su saludo. Le instamos, hermano, a que usted pueda seguir hacia adelante y seguimos insistiendo siempre que nuestra mayor alegría es que si uno, como el gadareno, recibe la palabra, estamos en la voluntad de Dios. Amén. No es la que me hace ver que estamos en la voluntad de Dios, sino en realidad, hermano, aquel que tiene necesidad de la palabra. Y damos gracias al Señor por los hermanos que siempre están allí, porque no están por vernos a nosotros, ni tampoco nosotros estamos expuestos, hermano, porque no tenemos otra cosa que hacer. Es una alegría, una pasión poder compartir con ustedes lo que de gracia hemos recibido. Esto cuesta y cuesta mucho, entonces tampoco estamos dispuestos, hermano, porque no es así, no tiramos perla a los chanchos, sino que realmente esto llegue a los corazones que anhelan. La Biblia dice, no sea caso que os despedacen. Algunos dicen, sí, yo ya sé. Para los sabios, los que saben tanto y que saben mucho más que nosotros, nos gustaría que ellos nos aporten un poco de su sabiduría, pero en realidad no es así, ¿no? Simplemente esa expresión son expresiones de consuelo, pero nosotros esas expresiones no las recibimos. Nos gozamos de allí firme recibiendo la palabra del Señor. Como tantos hermanos, queremos saludar especialmente a nuestra hermana Carla Fernández. La verdad que una hermana amada que conozco hace muchos años, fiel sierva del Señor, y que está atenta y siendo instruida en las Sagradas Escrituras. Antes de hacer una oración con todos ustedes, queremos invitarlo a ver, a que comparta con nosotros el día de mañana, domingo, si así el Señor lo permite. A las 8 de la noche vamos a estar aquí con el gobierno de Dios sobre su iglesia, en el capítulo 11, capítulo 11, vamos a estar viendo acerca, hermanos, de el servicio del Señor, o sea, el llamado al candidato al ministerio, hermano, y cómo Dios gobierna áreas, lugares determinados, áreas en la iglesia, en su iglesia, a través de siervos y de siervas, pero no de cualquiera, sino que son principios que la Biblia nos marca. Estamos viendo las cartas pastorales. Vamos a orar en esta noche para agradecer al Señor. Padre, te agradecemos por todo lo que nos ha dado hasta este día, hasta este momento. Tú nos trajiste hasta aquí, Señor. Nos bendeciste en gran manera, Padre. Nos has dado esta noche, este día glorioso para compartir con los hermanos. Y queremos encomendar en tus manos, Señor amado, todas las cosas, esperando lo que tú has de hacer para gloria y honra de tu nombre. En el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén y amén. Que Dios les bendiga.